Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 23 de enero de 2025. Y hoy, como dijimos, vamos a hablar sobre el Wittgenstein y el Tractatus filosófico y referido a la filosofía del lenguaje. En el episodio anterior nos adentramos a todo el contexto de la filosofía analítica, también a Ludwig Wittgenstein y a Austin, pero hoy vamos a introducirnos llenamente al Tractatus lógicos filosóficos. Esta obra es el núcleo de Wittgenstein y busca determinar los límites del pensamiento humano y por ende la filosofía misma, delimitar la filosofía misma, y plantea en este libro cómo las proposiciones del lenguaje se relacionan con el mundo, intentando mostrar cómo el lenguaje puede representar la realidad, y en su obra Wittgenstein se basa en una serie de afirmaciones lógicas que intentan ilustrar cómo el lenguaje se conecta con la estructura subyacente del mundo. Esta obra se organiza en 7 proposiciones principales, de las cuales se derivan muchas subproposiciones, y la estructura es jerárquica y progresiva, lo que refleja la idea de Wittgenstein de que el pensamiento debe seguir un orden lógico. En el primer Wittgenstein vimos esto, ¿verdad? Y se ofrecen algunas de las primeras proposiciones más destacadas del Tractatus, como 1. El mundo es todo lo que es el caso. El mundo es todo lo que es el caso. Wittgenstein aquí empieza afirmando que el mundo está constituido por hechos y no por cosas. Esto es muy interesante y esta es una distinción importante. Los hechos son lo que ocurren en el mundo y no las entidades que lo componen. Muy interesante, importante. Y la segunda proposición es lo que es el caso. El hecho es la existencia de estados de cosas. Los hechos, entonces, son combinaciones de objetos o entidades en relaciones determinadas, y el mundo es un sistema de estos hechos. En la tercera proposición que vamos a dar como ejemplo, dice que las proposiciones son representaciones de los hechos. O sea que el lenguaje tiene la capacidad de representar la realidad, pero las proposiciones solo lo hacen si su estructura coincide con la estructura de los hechos. En otras palabras, las proposiciones tienen que ser similares o isomorfas a los hechos que se representan. Y esto es evidentemente isomorfismo, ¿no? Y en la cuarta proposición que vamos a dar como ejemplo, menciona que el signo no es el objeto. Aquí Wittgenstein introduce una reflexión sobre la relación entre el signo y los objetos, algo crucial para la filosofía del lenguaje, dado que los signos, como las palabras, no son lo mismo que los objetos a los que se refieren, y esta distinción ayuda a evitar confusiones semánticas. Y también los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esta es la famosa es la famosa proposición principal de Wittgenstein, donde esta famosa proposición resume una de las ideas más radicales del Tractatus, que es: el lenguaje define los límites de nuestro pensamiento y por ende el mundo que podemos comprender. Por ello se limita a nuestro pensamiento, y lo que no se puede decir de manera clara y precisa simplemente está fuera de nuestro alcance del lenguaje. Y vemos ahora cómo los primeros filósofos analíticos toman este texto para referirse y tratar de crear un lenguaje universal que puede estudiar problemas filosóficos y científicos de manera más precisa, de manera más clara, y crean este tipo de lenguaje simbólico, un lenguaje universal, ¿no? Para problemas filosóficos, para hablar de problemas filosóficos y los límites que se tenían con este tipo de preguntas. Y en esta obra establece que el lenguaje tiene la capacidad de mostrar lo que es posible en el mundo. Entonces no puede decir lo que está fuera de los límites de la experiencia humana, o lo que es inefable, o lo que está más allá de la capacidad de
de pensar del individuo, porque el lenguaje ya no expresaría de manera clara y precisa aquello de lo que se habla. Entonces la idea de que muchas cuestiones filosóficas surgen precisamente porque nosotros hablamos de esta forma filosóficamente abstracta, y hablar sobre estos límites del lenguaje era ponerle límites a la abstracción filosófica, y esto evidentemente causa un tipo de quiebre en toda la filosofía, toda la tradición filosófica, por ejemplo en Heidegger o en Hegel o en todos los idealistas. Es decir, en este Tractatus Philosophicus nos dice que tenemos que cientificar la filosofía, y de este modo va a ser un estudio universal, pero tienen este enfoque materialista como vimos antes, ¿no? Y cuando en el Tractatus menciona sobre lo que no se puede hablar, me es mejor callar, que lo dice Wittgenstein en esta obra, enuncia este tipo de conclusión de los problemas filosóficos derivados de los malentendidos lingüísticos, y que surgen en la ontología, en la metafísica, en la ética, y Wittgenstein menciona que debemos reconocer estas cuestiones y no centrarnos en eso, sino que tenemos que ir más allá de lo que el lenguaje puede representar, y para ir más allá de lo que el lenguaje puede representar hay que crear una filosofía analítica del lenguaje, que sería desarrollada más tarde por el Círculo de Viena, Rudolf Carnap, y esta obra también inspiró a muchos filósofos contemporáneos, donde toman este libro como una fuente para tratar de crear este lenguaje analítico más estructurado al lenguaje. Entonces, uno de los conceptos más destacados y fundamentales es, por ejemplo, la imagen del mundo, o en inglés picture, donde Wittgenstein utiliza esta idea para explicar cómo las proposiciones del lenguaje pueden representar los hechos del mundo. Por ejemplo, dice, ¿no? Una proposición es una imagen de la realidad. Una proposición es una imagen de la realidad. Esta idea sugiere que las proposiciones no son meras consecuencias de las palabras, sino que tienen una estructura que refleja la estructura de los hechos que describen. O sea que la imagen es la estructura de estos hechos, pero por esta estructura que refleja una imagen. Y para esto imaginemos que una proposición es como una fotografía o una imagen mental de una situación del mundo, y esa imagen tiene una relación con la realidad, pero no es la misma realidad, sino que es solo una fotografía. Entonces la proposición presenta una configuración de objetos y relaciones en el mundo, y debe tener una estructura adecuada para poder ser una representación significativa. Un gente sostiene que estas proposiciones son representaciones lógicas de los hechos. Hechos y proposiciones son iguales, pero en el sentido de estructura, y que la estructura de la proposición debe coincidir con la estructura del hecho para que la proposición pueda ser verdadera o falsa. En tratados filosóficos hay que distinguir dos conceptos fundamentales, que son los hechos y las cosas. El mundo es todo lo que es el caso. Aquí Wittgenstein dice que el mundo está compuesto no por cosas aisladas, sino por hechos, y un hecho es una combinación de objetos, entidades. Un hecho cuando se cae, un hecho es un conjunto de cosas, entidades a las que Wittgenstein denomina cosas, o elementos también, pero no es simplemente la existencia de esas cosas, sino la relación que tienen entre sí. Es la relación, no es aisladamente se ven. Por ejemplo, en la proposición la mesa está sobre el suelo, es un hecho porque describe la relación entre la mesa y el suelo en un momento y un lugar determinado. Sin esta relación no tendríamos el hecho de que la mesa esté en el suelo. Entonces los hechos son combinaciones de objetos en un estado específico, mientras que las cosas son simplemente los elementos, objetos que pueden formar parte de los hechos. Que esto es muy importante distinguir, porque si no, como hemos visto, los parágrafos
son muy difíciles estas proposiciones que resalta Wittgenstein en su libro del Tractatus. Todo está lleno de proposiciones, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 y demás. Entonces Wittgenstein introduce la idea de que la estructura del lenguaje debe reflejar la estructura del mundo, y este es un principio fundamental del Tractatus, ¿no? De que la idea de que el lenguaje debe reflejar la estructura del mundo es algo fundamental para la filosofía analítica, porque ya trata de un tipo de materialismo relacionado con cómo hablamos, bueno, relacionado con el lenguaje, y el lenguaje relacionado con el mundo. Y evidentemente las investigaciones filosóficas tienen que abordar este aspecto, y en este principio fundamental el lenguaje tiene que tener una correspondencia lógica con la realidad para que la proposición pueda ser verdadera o pueda ser falsa. Y aquí no hemos mencionado los a prioris. Bueno, en Kant podemos ver que pasa lo mismo, ¿no? Las estructuras, los juicios sintéticos a priori. Pero ya estaríamos entrando en otro tema, así que en las proposiciones son representaciones de los hechos, las proposiciones son imágenes de los hechos, y al igual que las imágenes, su estructura debe coincidir con la del hecho que representan. Entonces Wittgenstein afirma que de alguna manera el lenguaje y el mundo están hechos de la misma materia, una materia tipo hecha lógicamente, ¿no? Que concuerden, y ambos están organizados en una estructura que permite esta representación. Por ejemplo, si tomamos la proposición el gato está sobre la alfombra, la proposición tiene una estructura que puede ser comparada con la estructura de la relación entre el gato y la alfombra en el mundo físico. Entonces la proposición tiene partes como sujeto, gato, predicado sobre la alfombra, que se corresponden con partes del hecho que describe. Ese es P. Y una parte clave de la obra de Wittgenstein es la distinción entre el significado y el objeto. El signo es el elemento lingüístico, puede ser una palabra, una frase, y el objeto es el ente que el signo representa en el mundo. Por ejemplo, cuando dice el signo no es el objeto, esta afirmación subraya que el signo es solo un símbolo o representación de algo. La relación entre el signo y el objeto no es directa ni automática, ni autómata, sino que debe ser mediada por reglas, estructuras que permitan que el significado signifique algo. Así el lenguaje no es una mera lista de cosas, sino una estructura lógica que organiza los signos de manera que puedan referirse correctamente a los objetos del mundo. Y es como vimos, ¿no? Hace lo mismo Kant, pero con Kant el problema es los a prioris, ¿no? La sensibilidad, el tiempo, ya se aleja un poco de lo simbólico, y bueno, son enfoques diferentes. Pero uno de los aspectos más influyentes del Tractatus es la cuestión de los límites del lenguaje. Wittgenstein argumenta que hay cosas que no se pueden decir porque, por lo tanto, el lenguaje tiene que tener límites estrictos. Y si decimos todo lo que queremos, que entramos en paradojas, entramos en confusiones del lenguaje referente a los problemas filosóficos. Entonces aquí Wittgenstein nos dice que no podemos conocer y pensar lo que está limitado por nuestro lenguaje, más allá de nuestro lenguaje, es decir, solo podemos hablar, pensar sobre aquello que podemos representar dentro de las reglas y las estructuras del lenguaje, y todo lo que está fuera de estos límites, como cuestiones metafísicas, éticas, estéticas, no pueden ser tratados con el lenguaje de manera significativa. Entonces esta famosa declaración sobre lo que no se puede hablar es mejor callar, menciona que es mejor dejar en silencio aquellos temas que no pueden ser representados por el lenguaje, y gente está sugiriendo aquí un tipo de lugar de censura frente a aspectos filosóficos que van mucho más allá del lenguaje. Pero aquí quiero hacer una reflexión porque es algo muy interesante como términos que antes no usábamos ahora los usamos, y que términos que no conocíamos antes los conocemos ahora, como un quadbit. Un quadbit es lo que usa una computadora cuántica en sustitución a los bits. Estos quadbits se puede hablar de ellos y se puede entender sobre ellos, que es, imagínese un bit, le pones un laberinto
Y este dato, este bit, recorre cada laberinto y llega al punto final, a la salida, ¿no? Pero recorre cada uno. Y llega y se encierra, entonces regresa y vuelve al inicio, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, pero lo hace de una manera muy rápida. Pero con los quad bit, quad bit, le pones el mismo laberinto y recorre de forma absoluta todos los agujeros de ese laberinto. Y entonces llega a la solución final, a la salida más rápido. Y esta forma de entender este quad bit y el funcionamiento del quad bit hace que sea un nuevo tipo de lenguaje. O sea, nos pone un nuevo horizonte donde tenemos más comprensión de aquella realidad. Y en este caso podemos ver que se puede hablar de cosas que antes no se hablaban, pero con el desarrollo de la realidad o con el desarrollo también del lenguaje. Y en este sentido podríamos hablar de proposiciones éticas si podemos, en un mundo paralelo, miles de realidades a la vez, y llegamos a la conclusión de un mundo feliz, ¿no? Como el libro de Adol. Bueno, no me refiero al tipo de idealización de una realidad feliz donde la ética sea perfecta, por así decirlo. Entonces, el Tractatus nos presenta esa visión estructural de cómo el lenguaje tiene la capacidad de representar los hechos del mundo, pero esta capacidad está limitada por las reglas lógicas, las estructuras que componen tanto el lenguaje como el mundo también. Y entonces las proposiciones son imágenes del mundo, y el significado de esta proposición se deriva de su capacidad para reflexionar la estructura lógica de los hechos. Entonces, los conceptos clave que hemos explorado hoy, como la imagen, los hechos, la estructura del lenguaje, las distinciones entre signo y objeto, las limitaciones del lenguaje, forman la base de la teoría de la representación de Wittgenstein y del Tractatus lógico-filosóficos. Y estos conceptos marcan una gran transición importante en la filosofía del lenguaje, que posteriormente los filósofos analíticos ya exploran y lo toman fidedignamente y desarrollan en metafísica, en ética y demás. Entonces, la relación entre el lenguaje y la realidad es uno de los temas más centrales y complejos del pensamiento de Ludwig. Para hablar ahora de las proposiciones y que esas sean falsas y verdaderas, tenemos primero que empezar por ver cómo el mundo son los hechos, el mundo como hechos. Y en el Tractatus aquí menciona Wittgenstein al inicio que el mundo es todo, que es el caso. Entonces aquí introduce una distinción fundamental entre las cosas y los hechos, como ya hemos distinguido anteriormente, donde el mundo no está compuesto por simples objetos o entidades aisladas, sino por hechos. Entonces, los hechos son combinaciones de objetos en una situación dada y son elementos que constituyen lo que es el caso. Como vimos, es importante tener esta distinción para leer el Tractatus y que tenga este sentido, porque por ejemplo, cuando dice, ¿no?, una proposición es una imagen de la realidad, ¿qué se te viene a la cabeza? Una proposición es una imagen de la realidad, ¿qué se te viene a la cabeza? Aquí Wittgenstein utiliza la metáfora de imagen para describir cómo las proposiciones pueden representar los hechos. Una proposición tiene una estructura que puede coincidir con la estructura de los hechos que describe. Al igual que una imagen visual puede mostrar una escena o una situación del mundo, una proposición lingüística refleja la estructura de un hecho. Por ejemplo, decir, mi gato se peleó, o el gato está sobre la mesa. Esta proposición no es una simple descripción del objeto, sino que representa la relación entre el gato y la mesa, y está en la mesa, que es el predicado, y es un hecho particular. Evidentemente, la idea de imagen significa que el lenguaje tiene que ser simétrico con la realidad. La disposición de las
partes de la proposición deben tener una correspondencia con la disposición de las partes del hecho que representan el mundo físico. Entonces esta correspondencia estructural es la clave para que el lenguaje funcione como una representación significativa del mundo. Y evidentemente este es un enfoque perfectamente materialista, el enfoque empirista, ¿no? Estos ingleses entonces tratan de reflejarlo desde este punto, el conocimiento empírico. Entonces cuando vemos algo fenoménico que no podemos describir pero lo hemos visto, no podemos hablar de ello por más que haya pasado. Entonces estas son las limitaciones del lenguaje. Dado que no podemos aplicar aquello, no podemos tomarlo como real ello. Eso es básicamente la justificación de Wittgenstein y de los filósofos analíticos. Otro tema importante es el significado como uso. Es importante mencionar que esta visión sobre la relación entre el lenguaje y la realidad no es permanente en la filosofía de Wittgenstein, porque ya vimos que hay 3 Wittgenstein en el Tractatus, las investigaciones filosóficas y sobre la certeza. Y Wittgenstein abandona la noción rígida del primer Wittgenstein. En lugar de eso ha propuesto que las palabras están determinadas por el uso o en el contexto que hablamos. Entonces lo que abre un enfoque más flexible y pragmático a la relación del lenguaje y la realidad. Entonces Wittgenstein ofrece una teoría que el lenguaje tiene la capacidad de representar la realidad de manera estructural y lógica, pero está limitado por reglas y posibilidades del propio lenguaje. Entonces el lenguaje refleja el mundo, pero esta representación depende de la correspondencia lógica entre las proposiciones y los hechos. Sin embargo, lo que no puede expresar en términos lógicos está fuera del alcance del lenguaje. No se puede hablar, no se puede conocer, no se puede cuestionar siquiera. Entonces con eso soluciona ya varios problemas de la filosofía, dándoles límite. Y evidentemente eso es castrante, pero a la vez también soluciona un problema. Entonces el Tractatus lógico-filosóficos es muy interesante por esa parte, porque es considerado una de las obras fundamentales para la tradición analítica, o sea, de la filosofía, de los filósofos analíticos, que toman como punto de partida. Entonces el enfoque lógico estructural de Wittgenstein influye en todos los pensadores del Círculo de Viena, filósofos como Karnal, Neurang y demás. Entonces porque tiene que ahora el lenguaje filosófico ser claro, ser preciso, ser lógico, y este es un método filosófico. Y entonces este método filosófico se expande, como hemos podido ver con Russell también, ¿no? Está en Alemania, entonces Frege se va, y también varios filósofos que luego llegan a Estados Unidos, a Reino Unido, y se expande. Muy bien, en la filosofía del lenguaje, el Tractatus marca una nueva visión sobre la relación entre el lenguaje y la realidad. El énfasis en la representación y la correspondencia lógica entre las proposiciones y los hechos ayuda a definir el debate sobre cómo el lenguaje se relaciona con el mundo. Y el Círculo de Viena y el positivismo evidentemente toman, y según su enfoque, las proposiciones no verificables empíricamente, como las metafísicas, la estética, la ética, no tienen sentido. Entonces esta influencia se puede ver claramente en las ideas defendidas por los positivistas lógicos del Círculo de Viena, como Karnal, Schmitt, LICK, Schilps, ¿no? Adoptaron el principio de los problemas filosóficos en gran medida a solo malentendidos, y que esos malentendidos eran debido a un mal uso del lenguaje. Este mal uso del lenguaje eliminaba ya por sí todos estos problemas, todos estos malentendidos, como les trataba a la metafísica, todo este tipo de conocimiento que era más flexible el lenguaje que se utilizaba ahí. Entonces el Tractatus marca el punto de inflexión en la forma en que los filósofos vieron la relación entre la filosofía y la ciencia. Wittgenstein sugería que la filosofía debía ser rigurosa y precisa, y que muchos problemas filosóficos surgían de esas cuestiones, de confusiones, mejor dicho, confusiones del lenguaje, y no de cuestiones sobre la realidad misma. La realidad misma era tal y como fidedigna, había fenómenos evidentemente, pero
el lenguaje no nos permitía acceder a estos fenómenos extremadamente difíciles de explicar. Entonces esta visión pone a la filosofía en un papel clarificador, un papel lógico, que inspira a muchos de los desarrollos posteriormente que nos conducirían a la filosofía empirista, a la filosofía científica, ya que en el siglo XX-XXI ya se pone en auge, ¿no? Pero hay debates evidentemente, pero sí ahí influye mucho. Entonces, podemos hablar ahora de las críticas, ¿no? Vamos a hablar de las críticas del Tractatus, porque no todo es evidentemente perfecto y no debería serlo tampoco, ¿no? Porque sí debería serlo, pero siempre hay críticas, porque el debate se da por este tipo de, no confusión, sino un tipo de desarrollo de la misma filosofía, porque hay aspectos, como ya mencionamos, que existen en la realidad, que son difíciles de explicar, pero que no son tomados en cuenta por este enfoque de la filosofía analítica. La filosofía analítica tiene mucha influencia evidentemente en el mundo y por eso se expande tanto, y también se estigmatizó los problemas de la filosofía como problemas vanos o que no tienen sentido, o sin sentido, como ellos le dicen, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las críticas al Tractatus lógicos filosóficos. Primero tenemos que entender que Wittgenstein va en contra incluso de su primer libro, ¿no? En investigaciones filosóficas. En el tercer libro ya trata de unificar, pero este libro, el Tractatus, lo considera muy rígido lingüísticamente, ¿no? Porque son proposiciones 1.1, una proposición corta, después 2, 3, 4, y son líneas así con proposiciones. Y esta es una crítica importante porque a su rigidez, ¿no? Al sistema formal que debe tener una correspondencia lógica exacta con los hechos. Y muchos filósofos posteriores, especialmente la tradición pragmática postmoderna, argumentan que esta visión es demasiado estricta y no refleja flexibilidad o la ambigüedad inherente al lenguaje natural. Entonces filósofos como Austin o John Searle critican la reducción del lenguaje, ¿no? A una simple representación de hechos. Y Austin, por ejemplo, defendió que el lenguaje tiene una función performativa. Es decir, que no solo representa hechos, sino que también puede hacer hechos, ¿no? Como prometer, ordenar y preguntar. Esta cuestión me gustaría abordar un poco, ¿no? La función performativa del lenguaje, porque esta función performativa del lenguaje menciona cuando yo digo, yo prometo algo, prometo llevar mi cuaderno. Es palabras. Estas palabras se convierten en hechos. Y esa transición de palabras a hechos es lo performativo. Y esta performatización también se ve con la justicia, con la democracia, con la ética, con conceptos abstractos que son palabras que se convierten en hechos. Y esto es muy interesante analizar a profundidad y cómo influye esta función performativa en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, en las relaciones interpersonales incluso, ¿no? Porque uno se dice a sí mismo cosas y las cumple, y esto repercute en la identidad, y hay muchos problemas que evidentemente son difíciles de explicar, que la filosofía analítica castra o pone límites. Esta filosofía analítica que está en conflicto con la filosofía continental también, ¿no? Estos dos enfoques son diferentes, la filosofía analítica versus la filosofía continental, que vamos a tratar evidentemente más adelante. Pero otra crítica que se le da al Tractatus es el problema de significado y la verificación. Wittgenstein sostiene que los enunciados no pueden ser verificables a través de la experiencia. Por ejemplo, las proposiciones metafísicas, estas son sin sentido, menciona Wittgenstein, porque esta afirmación ha palpado para un legado que nos dice que aquella cosa metafísica, aquella cosa filosófica es simple abstracción y nada más. Entonces filósofos han criticado esta postura al afirmar que filósofos defienden este relativismo y el pluralismo lingüístico. Por ejemplo, William Bank Orman Kimne
Quibney también, quien es uno de los críticos de esta visión, señala que la noción de que solo las proposiciones verificables tienen sentido es problemática, ya que muchas teorías científicas, éticas o metafísicas incluyen elementos que no son directamente verificables. En lugar de ver el lenguaje como algo rígido, estructurado y limitado, Quine argumenta que las creencias y los enunciados lingüísticos se deben considerar en un sistema holístico, más completo, que no pueda ser reducible solo a verificaciones simples. Entonces, este es un enfoque muy importante para el desarrollo de la filosofía y lo opuesto a esta filosofía analítica. Entonces, otra de las críticas es la teoría de la imagen, ¿no? La noción de que las proposiciones son imágenes de los hechos ha sido vista como problemática por filósofos como Hilary Putnam, Saul Krinke, que argumenta que las palabras no necesariamente tienen una relación estructural exacta con el mundo hecho, sino que Wittgenstein, como había sugerido Wittgenstein, de acuerdo a estas críticas, los significados no pueden reducirse a una correspondencia uno a uno con la realidad. Hay matices, ¿no? Es complejo, sino que dependen de una red de significados compartidos en un contexto social, en un contexto lingüístico más amplios. Evidentemente va a haber más significados compartidos a las mismas palabras y demás, no es fijo. Otra de las críticas es la crítica de la metafísica silenciada, ¿no? Otro punto muy importante es que Wittgenstein, al afirmar hay que callar sobre lo que no se puede hablar, parece estar limitando el alcance de la filosofía de manera bastante restrictiva. Entonces Martin Heidegger y otros filósofos existencialistas y fenomenológicos, hablamos que los filósofos existencialistas ya con Camus, con Sartre en 1903, 1914 ya nacen. Entonces crecen leyendo los libros de Wittgenstein, y para estos pensadores la filosofía tiene la responsabilidad de explorar lo inefable, lo trascendental, temas que Wittgenstein excluye al limitarse solo a las cosas que pues se puede representar con precisión lógica. Y el Tractatus así se convierte en un libro profundamente influyente en toda la filosofía después de 1900 para arriba, y el impacto de Wittgenstein sigue siendo fundamental para filósofos contemporáneos hoy en día, dado que el tercer Wittgenstein sigue estando en estudio, que continúa debatiendo incluso en el segundo Wittgenstein sus propias ideas, y también en su forma original de cómo debe reconsiderarse la filosofía referente a los problemas en el mundo. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Bien. Algo más que podría hablar. Creo que no. Vamos a pasar al día de mañana a hablar sobre Wittgenstein y las investigaciones filosóficas, pero sería interesante que revisen el libro de Wittgenstein porque es sumamente interesante. Y también en el tercer Wittgenstein se da este tipo de debate contra él mismo, ¿no? Después de la publicación del Tractatus, en la influencia del tercer Wittgenstein, desarrolla una nueva visión del lenguaje, dado que rechaza muchas de las propuestas formuladas en el Tractatus. En lugar de ver el lenguaje como un reflejo exacto de la realidad, en el segundo y el tercer Wittgenstein proponen que el significado, bueno, hay matices, ¿no? Un poco más diferentes, pero tratan de casi lo mismo, ¿no? Se le conoce el segundo Wittgenstein y el tercero no tanto, pero propone que el significado de las palabras dependen de su uso en contextos específicos, y también de las formas de vida que emplean los usuarios del lenguaje o los usuarios lingüísticos, que es fundamental para este tipo de abstracción sobre el lenguaje y la realidad. Entonces este cambio de enfoque ha generado un debate considerable entre los filósofos sobre cuál de los dos Wittgensteins, el Tractatus o el segundo Wittgenstein, investigaciones filosóficas, es adecuado abordar.
¿Con qué vamos a iniciar para hablar del lenguaje y la mente? Mientras que el Tractatus es más formal, más lógico, las investigaciones adoptan un enfoque más flexible y pragmático, y el debate entre estas dos perspectivas sigue siendo uno de los temas más relevantes en la filosofía del lenguaje contemporáneo. Y evidentemente el tercer Wittgenstein ya es un poco más amplio, no nos habla de las bisagras que vamos a hablar, pero es bastante interesante. Wittgenstein y este primer libro, que ha sido bastante influyente, nos ha dejado también Wittgenstein el segundo libro, la posición que ha refutado el primer libro, y nos ha dejado un tercer libro, ¿no? Los cuadernos que se han encontrado en Wittgenstein. Y bien, las principales críticas se han centrado siempre en el Tractatus de la rigidez lógica, de su exclusión de la metafísica y la ética, la paradoja de la autorreferencia y el subjetivismo, ¿no? que se deja fuera la visión del lenguaje como representación objetiva de los hechos. Y estas críticas han generado un intenso debate y una intensa reflexión que han dado lugar a la evolución del pensamiento filosófico de Wittgenstein, y en la filosofía contemporánea ha influido mucho este aspecto. Bien, nos vemos el día de mañana, día 24, con Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, las investigaciones filosóficas.